¿Sabías que una vez pusieron un motor de avión de combate dentro de un Chrysler? ¿O que Mazda fabricó un motor que literalmente no tenía pistones? Algunas ideas de los ingenieros automotrices parecen sacadas de una película de ciencia ficción, pero fueron absolutamente reales. Y lo más increíble es que varios de estos motores llegaron a las calles, conducidos por gente común y corriente. Hoy veremos los 10 motores de autos más extraños, raros y absurdos que la industria automotriz haya fabricado jamás. Desde propulsores nucleares hasta motores con forma de estrella, prepárate porque esto va a volar tu cabeza. Dale like y suscríbete si te apasionan las rarezas automotrices que el mundo olvidó. Vamos con esto. Número 10. El motor Wankel de Mazda. En los años 60, Mazda decidió que los pistones eran cosa del pasado. ¿Para qué usar tecnología probada cuando puedes apostar todo por un diseño revolucionario que nadie más quiere tocar? El motor Wankel, también conocido como motor rotativo, no tiene pistones. En lugar de eso, usa un rotor triangular que gira dentro de una cámara ovalada. Suena simple, ¿verdad? Pues resulta que este motor apareció en el legendario Mazda RX-7 y RX-8, con solo 1.3 litros produciendo más de 230 caballos. La parte más rara, el motor es tan compacto que cabe en una mochila. Además, tiene menos de 100 piezas móviles comparado con los más de 300 de un motor convencional. Pero aquí viene el problema. Consumía aceite como si fuera gasolina y tenía una vida útil más corta que un tutorial de TikTok. Los sellos del rotor se desgastaban tan rápido que muchos propietarios tenían que reconstruir el motor cada 100.000 kilómetros. ¿Y la economía de combustible? Olvídalo. Este motor bebía gasolina premium como si fuera agua. A pesar de todo, Mazda se aferró a este diseño durante décadas. Vendieron millones de autos con motor Wankel antes de finalmente descontinuarlo en 2012. Hoy es una leyenda entre los entusiastas, aunque sea por los motivos equivocados. Porque sí, era increíblemente divertido de manejar, hasta que tocaba llenar el tanque. Número 9. El doble motor Tatra V8 con refrigeración por aire. En 1934, Tatra, una marca checa que probablemente nunca escuchaste, decidió colocar el motor en la parte trasera del auto. Pero no cualquier motor, un V8 refrigerado por aire. Este motor apareció en el Tatra T87, un auto que parecía una nave espacial Art Deco. El V8 de 3.0 litros producía unos modestos 75 caballos, pero la genialidad estaba en el diseño. Sin radiador, sin agua, sin bombas, solo aire fluyendo alrededor de los cilindros. ¿La parte más rara? El auto tenía una aleta dorsal gigante en la parte trasera que canalizaba el aire hacia el motor. Parecía un tiburón metálico de los años 30, pero aquí viene lo bueno. Era tan rápido para su época que los oficiales nazis lo manejaban durante la Segunda Guerra Mundial. El problema es que el motor trasero lo hacía súper inestable en curvas rápidas. Tantos oficiales alemanes se mataron manejando lo que Hitler supuestamente prohibió que sus generales lo condujeran. Vendieron algunos miles de unidades antes de que la producción se detuviera. Hoy, un Tatra T87 original vale más que muchos autos modernos de lujo. Es una pieza de museo rodante que demuestra que ser raro no siempre es malo. Número 8. El motor de turbina de gas Chrysler. En 1963, Chrysler pensó, ¿sabes qué? Los aviones usan turbinas. ¿Por qué no los autos? El Chrysler Turbine Car tenía un motor que funcionaba exactamente igual que el de un jet. En lugar de pistones, una turbina giraba a velocidades absurdas generando potencia. Este motor producía 130 caballos y podía funcionar con diésel, gasolina, queroseno, aceite vegetal o incluso tequila. Sí, leyeron bien, tequila. La parte más rara, el escape expulsaba aire a más de 600 grados Celsius. Si estacionabas muy cerca de algo inflamable, básicamente tenías un lanzallamas trasero. El sonido era de otro mundo. No rugía como un V8, sino que silbaba como un jet despegando. Los vecinos debían amarlo. Chrysler fabricó 55 unidades y las prestó a familias normales para probar el concepto en la vida real. La gente quedó fascinada, hasta que vieron el consumo de combustible. Este motor devoraba combustible como si no hubiera mañana.
Además, el tiempo de respuesta del acelerador era tan lento que acelerar era como pedirle a tu abuela que se apure. Al final, Chrysler destruyó la mayoría de los autos. Solo sobreviven 9. Hoy son piezas de colección que valen millones, porque aunque era una idea terrible e increíblemente cool. Número 7. El motor Straight 8 de Bugatti Type 35. En los años 20, Bugatti dijo: ¿por qué hacer un motor V8 cuando puedes alinear los 8 cilindros en fila como soldados? El motor Straight 8 del Bugatti Type 35 era una obra maestra de ingeniería. 8 cilindros en línea, más de 2 litros de desplazamiento y un diseño tan elegante que parecía una escultura de museo. La parte más rara, el árbol de levas estaba completamente expuesto. Podías verlo girar mientras el motor funcionaba. Era como tener las tripas del motor a la vista, brillando con aceite caliente. Este motor dominó las carreras en los años 20 y 30. Ganó más de 1000 carreras. Pero tenía un problemita. Era tan largo que los autos parecían limusinas de carreras. El balance de peso era un desastre y el manejo requería habilidad extrema. Además, estos motores eran tan caros que solo los ricos podían permitírselos. Un Type 35 costaba lo que una casa en esa época. A pesar de todo, Bugatti vendió cientos de unidades y el Straight 8 se convirtió en leyenda. Hoy, estos autos valen más de 5 millones de dólares, porque cuando algo es raro, hermoso y exitoso, el precio no tiene techo. Número 6. El motor BRM H16. En 1966, British Racing Motors decidió que un V8 no era suficiente. Entonces crearon un monstruo, 2 motores planos de 8 cilindros, uno encima del otro formando una H gigante. El BRM H16 tenía 16 cilindros, 3.0 litros de desplazamiento y más de 400 caballos. En papel, era perfecto para dominar la Fórmula 1. La parte más rara, era tan complejo que tenía más de 600 piezas móviles. Los mecánicos necesitaban horas solo para ajustar las válvulas, y cuando algo se rompía, que era seguido, tenían que desarmar medio motor. El diseño en H significaba que el motor era ancho, pesado y difícil de enfriar. Las vibraciones eran tan intensas que rompían piezas constantemente. Los pilotos decían que manejar con este motor era como montar un terremoto con ruedas. Jim Clark, uno de los mejores pilotos de todos los tiempos, ganó una carrera con este motor en 1966. Fue la única victoria del H16. Después de eso, BRM lo abandonó por completo. No vendieron nada porque era solo para carreras, pero quedó en la historia como uno de los diseños más ambiciosos y fracasados de la Fórmula 1, porque a veces, más cilindros no significan más éxito. Número 5. El motor de vapor de la Stanley Motor Carriage Company. A principios del 1900, antes de que los motores de gasolina dominaran el mundo, Stanley fabricaba autos que funcionaban con vapor. Sí, como locomotoras, pero en formato auto. El Stanley Steamer tenía un motor de vapor de 2 cilindros que no necesitaba transmisión ni embrague. El vapor movía directamente los pistones y las ruedas. Simple, ¿no? La parte más rara, tenías que esperar 20 minutos para que el auto generara suficiente vapor para arrancar. Era como precalentar un horno antes de cocinar, pero para manejar al trabajo. Y si el auto se quedaba sin agua, podías llenarlo con cualquier fuente disponible. Ríos, mangueras, hasta charcos. Era el auto más flexible en combustible de la historia. El Stanley Steamer estableció un récord de velocidad de 205 km/h en 1906. Esto era más rápido que cualquier auto de gasolina de la época. Pero el problema era obvio. ¿Quién quiere esperar media hora cada mañana para arrancar su auto? Vendieron miles de unidades antes de que los motores de gasolina los dejaran obsoletos. Hoy, estos autos son joyas de colección que recuerdan una época donde el vapor casi se convierte en el futuro del transporte. Casi. Número 4. El motor W12 de Volkswagen. En los 2000, Volkswagen miró el W12 y dijo: muy aburrido, hagamos algo más loco. Así nació el motor W12. Básicamente 2 motores VR6 pegados en un ángulo rarísimo, formando una W. Sí, una W. Como el logo de la empresa, pero en motor.
Este motor apareció en el Volkswagen Phaeton y en algunos Bentley. Con 6.0 litros y más de 400 caballos, era una bestia de lujo y refinamiento. La parte más rara, el motor era tan compacto que cabía en el espacio de un V8 normal, pero tenía 12 cilindros, 4 árboles de levas y una complejidad que hacía llorar a los mecánicos. Cambiar las bujías requería desmontar medio motor. Una reparación simple podía costar miles de dólares. Y ni hablar del consumo de combustible. Este motor bebía premium como si fuera gratis. Volkswagen vendió algunos miles de Phaetons antes de darse cuenta de que nadie quería un Volkswagen de $100,000. El auto fracasó comercialmente, pero el motor V12 siguió vivo en Bentley, donde el precio alto no espantaba a nadie. Hoy, el V12 es un testimonio de ingeniería alemana llevada al extremo, porque cuando Volkswagen quiere demostrar algo, no le importa si tiene sentido o no. Número 3. El motor Napier Deltic D3. Cigüeñales. En los años 50, Napier creó un motor tan raro que parece diseñado por aliens. El Napier Deltic tenía 3 cigüeñales dispuestos en forma de triángulo. Los pistones no subían y bajaban, sino que se movían horizontalmente hacia el centro. Era como un motor que se miraba a sí mismo. Este motor se usó principalmente en barcos de guerra y locomotoras, pero algunos locos lo pusieron en autos experimentales. Producía una cantidad absurda de potencia para su tamaño, más de 2.000 caballos en 1900. Versiones navales. La parte más rara, el motor no tenía cabeza de cilindros. Los cilindros estaban sellados por otros cilindros. Era tan compacto y eficiente que la Royal Navy lo usó durante décadas. El sonido era indescriptible, como si 3 motores diferentes lucharan entre sí dentro de una caja metálica. Nunca llegó a producción masiva en autos porque era demasiado caro y complejo, pero quedó como uno de los diseños más innovadores y extraños de la historia. Porque cuando la ingeniería británica se pone creativa, el resultado es gloriosamente raro. Número 2. El motor de aviación radial en el Plymouth Prowler Concept. En los años 90, algunos ingenieros locos decidieron meter un motor de avión radial en un auto. Sí, esos motores en forma de estrella que ves en aviones antiguos. Este experimento nunca llegó a producción, pero existió como prototipo. El motor radial tenía cilindros dispuestos en círculo alrededor del cigüeñal, como los pétalos de una flor metálica. La parte más rara, el motor era tan ancho que ocupaba todo el frente del auto. El capó tenía que ser enorme solo para cubrirlo, y el sonido era como un avión de la Segunda Guerra Mundial acelerando en la autopista. La potencia era impresionante, pero el peso y la complejidad lo hacían completamente impráctico. Además, el consumo de combustible era tan malo que necesitabas una segunda hipoteca solo para llenarlo. Nunca vendieron ni una sola unidad, porque era más un experimento de ¿podemos hacerlo que un deberíamos hacerlo? Pero quedó en la historia como una de las ideas más audaces y ridículas de la industria automotriz, porque a veces lo importante no es que funcione, sino que exista. Número 1. El motor nuclear Ford Nucleon. Y llegamos al número 1. Un auto con un reactor nuclear, literalmente. En 1958, Ford presentó el Nucleon, un concept car que funcionaría con un pequeño reactor nuclear en la parte trasera. La idea era que el reactor generara vapor, moviera una turbina y propulsara el auto. Simple, ¿no? La parte más rara, Ford prometía que este auto podría recorrer 8.000 kilómetros sin recargar. Nada de gasolineras, solo estaciones nucleares donde cambiarías el núcleo del reactor como si fuera una batería. Por supuesto, nadie pensó en los pequeños detalles como ¿qué pasa si chocas? ¿Dónde guardas el material radiactivo usado? ¿Cómo evitas que tu vecino contamine el vecindario? El Nucleon nunca tuvo un motor funcional. Era solo una maqueta de fibra de vidrio, con una idea descabellada. Pero representaba el optimismo nuclear de los años 50, cuando la gente creía que la energía atómica resolvería todos los problemas. Ford nunca fabricó ni uno solo, porque incluso en los años 50, eventualmente alguien dijo, espera, ¿estamos seguros de esto? Hoy el Nucleon es un símbolo de una era donde la ciencia ficción y la ingeniería se mezclaban sin pensar en las consecuencias.
Es absurdo, imposible y absolutamente fascinante. Y ahí lo tienen. Los 10 motores más extraños jamás fabricados. Desde motores sin pistones hasta reactores nucleares en ruedas. La industria automotriz ha intentado de todo. ¿Cuál de estos te pareció más absurdo? ¿Nos faltó alguno? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si conoces algún motor raro que no mencionamos, cuéntanos. Suscríbete para más rarezas automotrices. Activa la campana para no perderte nada. Y dale like si disfrutaste este viaje por la ingeniería más loca del mundo del motor. Nos vemos en el próximo video, donde quizás descubramos que alguien ya inventó un auto volador y nadie lo sabía. Hasta la próxima, motores locos.